Bien, yo soy profesora de Derecho Administrativo y, por lo tanto, lo siento, pero lo mío va a ser, seguro, mucho más farragoso. Intentaré que no, pero va con la disciplina. El objeto que tiene la comunicación es presentar una novedad concreta de la legislación francesa. Consultar la legislación francesa en materia de vivienda es siempre un must, como se dice ahora, es una obligación, porque tradicionalmente han tenido, por ejemplo, unas innovaciones legislativas envidiables en materia de parque social, de vivienda, y, por ejemplo, en el año 2007 fueron pioneros en el reconocimiento del derecho a la vivienda como un derecho jurídicamente oponible, y después eso ha tenido un cierto desarrollo que se ha estudiado, por ejemplo, desde nuestros compañeros en las universidades catalanas con una ley autonómica que iba en su desarrollo. Por lo tanto, cuando en noviembre de 2018 aparece una nueva ley francesa sobre la vivienda, pues yo, que tengo mucha curiosidad y mucha debilidad también por estos temas y por el derecho francés, pues me lanzo a la lectura. Ya empecé mal. Lo tengo que reconocer, empecé mal porque, a pesar del título de la ley, que es algo así como la evolución del derecho a la vivienda, ordenación y digitalización o cuestiones digitales, cuando empiezo a hablar del objeto, lo que dice es que uno de los objetivos de la ley es construir más, mejor y más barato. Bueno, vamos a ver. Es verdad también que más abajo de la exposición de motivos aparecía la protección de derechos, los agentes que intervienen en el sector, etc. La ley, ya lo anticipo, es muy interesante y tiene muchas cosas que animo a consultar a todos los que estáis aquí presentes, porque trata cuestiones como la regulación de los precios de alquileres, las viviendas turísticas, las viviendas sociales, por supuesto, medidas en materia de planificación y de urbanismo. Pero de lo que yo vengo a hablar en concreto es de una pequeña parte de un artículo de la ley, que es el artículo 64. Ese artículo lo que hace es rebajar abiertamente el porcentaje de viviendas accesibles que tendrán que construirse a partir de la entrada en vigor de la ley. Hay que partir de una situación previa, y es que antes de esta ley, que como digo es de noviembre de 2018, la regla general en Francia es que para la construcción de nuevas viviendas el 100% de las viviendas tenían que ser accesibles a personas con discapacidad. Con el artículo 64 de la ley de 2018 lo que se hace es rebajar ese porcentaje nada más y nada menos que al 20%. Pasamos del 100 al 20%. El resto de las viviendas, dice la ley, tendrán que ser viviendas evolutivas. ¿Y eso qué significa? Eso significa, aunque la ley no es muy clara, pero bueno, que tendrán que permitir, a través de obras sencillas, alcanzar la accesibilidad. Bien, una que no pierde la capacidad de sorpresa a pesar de los años, pues abre unos ojos como platos. En primer lugar, por la clara regresión, porque me digan lo que me digan, 20 es menos que 100. Y en segundo lugar, porque, en fin, la terminología se puede manipular, pero llamar evolutivo a lo que claramente me parece una involución vinculada a esa regresión me parecía, vamos a ser coloquiales, muy fuerte. Además, la ley es muy parca, de manera que no explica cuándo, cómo, quién, a cargo de qué tiene que hacer esa evolución. Además, descansa constantemente sobre conceptos jurídicos indeterminados como el de las obras sencillas, y entonces, digo, esto hay que mirarlo más de cerca. Por otra parte, la experiencia con la realidad también me hizo pensar que a lo mejor había algo aquí que no cuadraba, porque a poco que se viaje por Europa, y Francia en ese sentido no es una excepción, se ve que accesibilidad total no existe, ¿no? Entonces eso me llevó a estudiar la cuestión un poco más de cerca, y lo que surge entonces es una consciencia de que vivimos en un absoluto laberinto jurídico y que en realidad detrás de todo esto hay un trampantojo, por usar la terminología artística tan típica en Italia. Para poder entender cuál es el cambio, hay que saber cómo era la situación previamente. Y sí que es verdad, en esto la ley no mentía, ni la exposición de motivos, ni todos los discursos que se hicieron durante la tramitación parlamentaria, que la legislación sobre vivienda en el Código de Construcción y Vivienda francés dice que el 100% de las viviendas de nueva construcción tienen que ser accesibles. Hay un artículo, el primero de la sección que se refiere a estos temas, que así lo dice. Lo que ocurre es que el artículo no termina ahí, el artículo no tiene un punto y final, no, tiene una coma y dice serán accesibles en los términos que señalan los artículos siguientes.
Y lo que viene a partir de ahí es una clara contradicción, de manera que al final no hay una accesibilidad real. Voy a explicar un poco rápidamente cómo era la situación antes y en qué cambia. Bien, para que nos entendamos, además, esos artículos siguientes de la ley lo que hacen es introducir completamente una deslegalización y remiten a los reglamentos para establecer cómo van a ser esos términos de la accesibilidad. Hay una parte reglamentaria en el mismo código y una orden ministerial, lo más parecido que tienen los franceses a una orden ministerial, que lo que hace es establecer, digamos, el código técnico de la edificación. De manera que lo que se establecía, repito, antes de 2018 era un sistema claramente a dos velocidades, ¿vale? Hay un mínimo de accesibilidad en la construcción de todas las viviendas nuevas, y es que hay unas reglas sobre anchura, por ejemplo, de los accesos y las puertas interiores. Después, en el caso concreto de determinadas viviendas, sí que se establecen unas normas mínimas para permitir el acceso y la circulación a personas que estén en sillas de ruedas a la cocina, el salón, un baño y una habitación. Pero ese régimen, que digamos que es de una accesibilidad un poco reforzada, solamente se da en las viviendas nuevas que se construyeran en planta baja y en aquellas que tuvieran la obligación de tener un ascensor, que son las que se sitúan en edificios que tienen más de 3 plantas. Y más de 3 plantas no es un tercero, más de 3 plantas son más, por lo tanto, a partir del cuarto. En todo caso, esa accesibilidad, que como digo es de 2 velocidades y además incluso en el ámbito más protector tampoco es absoluta porque no afecta a toda la vivienda, repito, la cocina, el salón, un baño y una habitación, admitía que sobre plano, si el comprador decidía que prefería invertir esos metros de otra manera, se pudieran realizar obras que el código dice que tenían que ser reversibles para evitar, ¿vale?, perder, y lo digo entre comillas, el uso de esos metros cuadrados. Con la ley de 2018 el sistema cambia y lo que se dice es no, solamente el 20% de las nuevas viviendas tendrán que ser accesibles. Primera pregunta, ¿cómo de accesibles? ¿El mínimo o ese otro máximo? Y sobre todo, ¿qué pasa con el 80% restante? El 80% restante, dice la ley, tendrán que ser evolutivas. ¿Eso qué significa? Tienen que tener una situación de partida y esa situación de partida es que una persona en silla de ruedas sea capaz de llegar al salón y al urinario. La cocina y la habitación han desaparecido y cosas de los franceses, el urinario y el baño, no son exactamente lo mismo. Se ve entonces que se está introduciendo un tercer régimen de la accesibilidad, que sería esa evolución, y que además no sabemos hacia qué accesibilidad tendría que acabar conduciendo. Bien, hay quien dice, entre los analistas de la ley, que la verdadera finalidad de la reforma de 2018 es invertir las cargas, de manera que si antes el comprador sobre plano podía pedir que los metros se utilizaran de otra manera, ¿vale?, ahora es al revés. Si una persona necesita los metros para la circulación de una silla de ruedas, lo puede pedir porque las obras son sencillas. Sí, pero esto sigue dejando muchos interrogantes sobre quién, cómo y en qué condiciones tiene que hacerse. Durante todo lo que fue la tramitación parlamentaria de la ley, se pusieron además de manifiesto muchísimas, y aquí supongo que esto les guste más al público no jurista de la sala, falacias o inconsistencias. La ley pasó, el proyecto de ley estuvo informado favorablemente por el Consejo de Estado. La ley se presentó ante el Tribunal Constitucional porque se planteó una cuestión previa de inconstitucionalidad, entre otras cosas, por esta medida de carácter regresivo. Y tanto unos como otros, al final lo que en el texto escrito lo cuento con un poco más de detalle, lo que hacen es agarrarse a cuestiones formales, ¿no?, y muy superficiales. Y además, incluso durante los debates parlamentarios se pusieron sobre la mesa cuestiones que, como digo, demuestran inconsistencia, al menos en el debate. Por ejemplo, se decía que esta cuestión de las viviendas evolutivas, porque la terminología también tiene su importancia, está vinculada a la propia evolución de la persona. A lo mejor hoy no somos una persona con discapacidad, pero a medida que la población está cada vez más envejecida, eso está más generalizado. Sí, eso es cierto, pero entonces que me expliquen a mí por qué las medidas se toman solo para las construcciones en bloques de viviendas,
¿vale? Y no, por ejemplo, en viviendas unipersonales, o es que esa gente no envejece. Por otra parte, también se justificaba las medidas en cuestiones económicas. Se decía, bueno, el porcentaje de la población que está en silla de ruedas es X, no tiene sentido pretender que el 100% del parque de las viviendas tenga que ser accesible a estas personas, porque eso genera costes en metro cuadrado que, si estuviéramos en Sevilla, pues serían seguramente inasumibles. Eso también puede tener algo de cierto, pero si se observa la evolución del proyecto de ley, puede verse que la propuesta inicial era que el 10% de las nuevas viviendas fueran solamente accesibles y el 90% evolutivas. Durante la tramitación en el Senado se pasó del 30 al 70 y al final no se sabe muy bien por qué, y esto ya sí, que no tiene ni estudios de impacto, ni análisis económicos, ni nada, se quedó en una solución intermedia 20-80%. Además, durante el debate también se puede apreciar que se intentó separar o dividir a los propios actores de la sociedad que podían ejercer una cierta presión sobre la cuestión, ¿vale? Durante ciertos debates, por ejemplo, con un buenismo evidente, se decía que el debate se estaba monopolizando por el colectivo que representaba los intereses de las personas con discapacidad motriz. Bien, eso es cierto, pero es que la accesibilidad en origen ya estaba planteada con un sistema distinto en función de las sillas de ruedas, por lo tanto es lógico que fueran estos actores los que estaban más interesados. Y por otra parte, y ya voy a ir terminando, también la propia unidad sobre la que se aplica el porcentaje, que son las viviendas, hace que se planteen muchas cuestiones interesantes. Es decir, bastaría una vivienda que fuera accesible en un bloque pequeño, pero a lo mejor el resto de los pisos son todos mucho más grandes. Tampoco se habla de orientaciones o de eficiencia energética o de las alturas. Es decir, las nuevas viviendas, esas del porcentaje solo del 20%, van a ser siempre las de los bajos al final, parece evidente. Bien, se levantó bastante polvareda social y yo no diré que sea en virtud de eso, pero lo cierto es que las primeras medidas de desarrollo de la ley que se han aprobado en abril de este año han sido cuanto menos curiosas. Voy a comentar solamente dos cosas. Es un decreto de abril de 2019 que lo que trata es de precisar lo que son esas obras sencillas. Y dice, esas obras sencillas son mover tabiques o hacer reformas que no afecten, dice, a ciertos suministros. ¿Vale? ¿Y ciertos suministros cuáles son? Vale, seguimos otra vez jugando con los conceptos jurídicos indeterminados. Y de rondón, en ese decreto de abril de 2019, lo que se hace es modificar las normas del Código Técnico de la Edificación sobre la obligatoriedad de los ascensores. Y se baja la obligatoriedad de los ascensores a más de 2 alturas. De manera que ahora ya sí, los terceros van a tener ascensor y, por lo tanto, eso va a significar que, en principio, tendrían que estar sujetos a las reglas de la mayor accesibilidad de los dos regímenes que había. Eso lo que ha producido es un efecto de aplacar, ¿vale?, ciertas manifestaciones sociales por parte de las asociaciones que representaban los intereses de las personas con discapacidad motriz, que habían sido muy críticas con la ley y que, sin embargo, el decreto lo han saludado con gran fervor. Bien, como dije al principio, soy profesora de Derecho Administrativo y, por lo tanto, tanto en la ponencia como aquí lo que he hecho fundamentalmente es enfocar la cuestión desde un punto de vista público. Pero en todo esto hay muchos aspectos de derecho privado que también están presentes y que no están solucionados. Es decir, cuando la vivienda está sujeta, por ejemplo, a un régimen de arrendamiento, ¿quién tiene la obligación de realizar esas obras sencillas? Aunque puedan existir programas públicos de fomento y de subvenciones, seguramente los tiempos no tengan por qué coincidir. Y al final, lo que debería ser, o iba a ser, según el propio título de la ley, una norma para hacer evolucionar el derecho a la vivienda, al menos en accesibilidad, no lo consigue. Sí que lo ha conseguido, pero por la puerta de atrás, ese decreto de 2019 que nunca sabremos si se habría dado de no haberse generado el revuelo social en ciertos actores. Muchas gracias.